van a participar en la formación de lo que es cara y cuello, desde todas las estructuras de la cara y también va a participar en la formación del cuello. Entonces, por eso es como un poquito entretenido porque vemos la formación de cada una de las cosas, ¿verdad? Recuerden que los arcos faringios se formaron por migración de las células de la cresta neural desde el prosencéfalo, desde el encéfalo, em, de sus diferentes regiones, del prosencéfalo, del mesencéfalo y del rombencéfalo, empezaron a migrar estas células para formar los arcos faringios al principio de la cuarta semana. Aquí tenemos que las vías de señalización Sony Edgehog desempeñan una función importante en la formación de los primeros arcos. Em, entonces, estos arcos faringios, junto con otras estructuras, forman lo que se llama el aparato faringio. El aparato faringio es mm, constituido por varias estructuras que vamos a ver ahorita. Voy a estar cambiando de presentaciones. ¿Ya cambió la presentación de la pantalla o sigue siendo la misma? No, sí, sí, lo mismo. Ok. Entonces, el aparato faringio está constituido por los arcos faringios, está constituido por los surcos faringios, las membranas faringias y las hendiduras faringias. Entonces, todo eso es el aparato faringio, ¿verdad? Ahora sí ya cambió, ¿verdad? Ya veo. Entonces, recuerden que esta presentación es de mis alumnas del año pasado y me dijeron que me la prestaban si les mostraba la foto. Así que ahí está la foto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver que, como yo les mencionaba, el aparato faringio está formado por los arcos faringios, que son estos que tienen el número 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Recuerden que son 6 arcos faringios, aquí solo nos pusieron 4. Recuerden que del quinto no tenemos derivados y el cuarto y el sexto se fusionan para dar derivados. Entonces, cada uno de estos es un arco faringio. Si se fijan, cada arco faringio está separado del otro por un surco que se llama surco faringio o hendidura faringea, que lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Aquí dice surco, ahí vemos el surco faringio. Los surcos faringios por dentro tenemos unas bolsitas que están formadas por endodermo, que se llaman bolsas faringias, y si se fijan en las zonas donde queda muy cerca el endodermo de la bolsa faringea, que está por dentro y por fuera el arco faringio está rodeado por ectodermo, entonces entre el endodermo y el ectodermo forman las membranas faringias. Entonces ese es nuestro aparato faringio. Arcos faringios, bolsas faringias, surcos faringios, membranas faringias. ¿Sale? Les voy a poner otra imagen donde se ve un poquito mejor. Uh-huh. Ahí lo estamos viendo, ¿sale? En esa imagen. Entonces vemos cómo cada arco faringio en su superficie externa está cubierta por ectodermo,
Su superficie interna está cubierta por endodermo, y entonces tenemos que cada una de estas estructuras es un arco faríngeo. Lo que lo separa por fuera, esto de aquí, serían nuestros surcos faringios. Entonces tenemos primer surco faríngeo, segundo surco faríngeo, tercer surco faríngeo o hendidura faríngea. Luego tenemos que por dentro el endodermo forma bolsas, y entonces cada una de estas sería una bolsa faríngea. La primera bolsa faríngea, la segunda bolsa faríngea, la tercera bolsa faríngea, y aquí la proximidad entre el ectodermo y el endodermo forma lo que se llama las membranas faríngeas. De cada una de estas estructuras vamos a tener derivados. Entonces, ahorita vamos a ver los derivados de cada una de estas. Un arco faríngeo va a estar compuesto, chicos, o un arco faríngeo, si lo vemos aquí en la imagen, es un núcleo de mesénquima. Todo lo rojito es mesénquima, y ese arco faríngeo va a tener un nervio correspondiente. ¿Se acuerdan? Los nervios de los arcos faríngeos ya los vimos. ¿Cuál es el nervio del primer arco? ¿Quién se acuerda? Ya lo vimos en nervioso, y ya lo habíamos El visto. trigémino. El trigémino. ¿Y el del segundo? El facial. Ajá. ¿Del tercero? Glosofaringeo. Glosofaringio. Ajá. ¿Del cuarto? El vago. El vago. Cuarto y sexto, vago, ¿verdad? Bueno, entonces, si se fijan, cada arco faríngeo tiene su nervio, tiene su arteria, que se acuerdan que explicaron los modelados, ahora en el laboratorio, las arterias de los arcos faringios, ¿verdad? Tienen su arteria, y tienen un cartílago, que es esto azulito, y aquí nos faltó el primordio muscular también que tienen los arcos faringios. Entonces, esos son los componentes de un arco faríngeo. Un arco faríngeo es un núcleo de mesénquima, ¿verdad? Donde tenemos un nervio, una arteria, un componente cartilaginoso y un componente muscular. ¿Sale? Aquí lo vemos mejor. Si se fijan, aquí vemos el arco faríngeo, el núcleo de mesénquima sería lo rosa, vemos el nervio en amarillo, en rojo la arteria, el músculo en rojo, el componente muscular, y el cartílago. Esos son los componentes del arco faríngeo. Entonces, recuerden que el mesénquima del arco faríngeo está formado principalmente por las células de la cresta neural. Los músculos, el componente muscular que tenemos del arco faríngeo viene del mesodermo paraxil, ¿sí? Y el cartílago que tenemos formado aquí en los arcos faringios, pues es cartílago que también se formó por las células de la cresta neural. Entonces, aquí están los componentes de los arcos faringios. Dice, los componentes de la faringio forman los arcos faringios separados por surcos y por dentro de bolsas faríngeas. Ya lo explicamos, que hay células de la cresta neural, hay mesodermo paraxil, y se desarrollan a los lados de la faringe primitiva. Soniet-Yeho participa, los Helm-Box participan también, el ácido retinoico, y cada arco faríngeo tiene, como les mencionaba, un núcleo de mesénquima, que ese núcleo de mesénquima está formado por células de la cresta neural, pero también por mesodermo paraxial y lateral. El ectodermo de su cara externa, que ya lo vimos, el endodermo de su cara interna, los vasos sanguíneos, el cartílago, el primordio muscular y un nervio. Todos esos son los componentes de los arcos faringios, ¿sale? Entonces,
cada uno va a tener derivados. Aquí ya les tienen en resumen lo que deriva de cada una. De las bolsas faringias, como mencionábamos, van a estar recubiertas por endodermo y se van a enumerar en secuencia cefalocaudal, igual primera bolsa faríngea, segunda, tercera, cuarta. De la primera bolsa faríngea o de las primeras de cada lado se originan la cavidad timpánica, el antromastoideo, la tuba auditiva, que es la trompa de Eustaquio que comunica el oído interno con la nasofaringe, y la membrana timpánica. La membrana timpánica en sí es de la primera membrana faríngea. Las segundas bolsas faríngeas van a ayudar a la formación de las amígdalas, de las fosas y las criptas amigdalinas. Las terceras bolsas faríngeas van a formar el timo y las paratiroides inferiores, y las cuartas bolsas faríngeas van a formar otra parte del timo y las paratiroides superiores. Los surcos faringios son los que separan, acuérdense, a cada arco faringio, y igual van en orden, primer surco faringio, segundo surco faringio, en orden cefalocaudal también, y del primer surco faringio se va a formar el conducto auditivo externo. El primer surco faringio es el único que tiene derivados, que nos va a formar el conducto auditivo externo, y del segundo al cuarto arco se van a fusionar para formar el cuello. Y de las membranas faringias, vamos a tener que solo de la primer membrana faringea vamos a tener derivados, que es la membrana timpánica. Lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. ¿Sale? Pero aquí ya está resumido lo que se formó de bolsas faringias, surcos faringios y membranas faringias. Entonces, de cada arco faríngeo vamos a tener derivados musculares, vasculares, cartilaginosos y nerviosos, ¿verdad? Y aquí tenemos los derivados de los arcos faringios. Los derivados vasculares ya se lo saben porque lo expusieron en el laboratorio. Recuerden que de la arteria del primer arco faríngeo vamos a tener que van a derivar las arterias maxilares y parte de las carótidas internas. De las arterias del segundo arco van a derivar las arterias yoideas y las estapedias, que son las del estribo, ¿verdad? Y del tercer arco van a derivar las arterias carótidas comunes y la parte proximal de las carótidas internas. De las arterias del cuarto arco van a derivar del lado izquierdo el callado de la aorta, y del lado derecho parte de la subclavia derecha. Del sexto arco va a derivar de su lado izquierdo, de su porción proximal, la arteria pulmonar izquierda, y de su porción distal, el conducto arterioso, y del lado derecho, la porción proximal de la arteria pulmonar derecha. Entonces, eso ya se lo saben ustedes. Recuerden que cada arco faríngeo tiene su cartílago, cada arco faríngeo tiene su cartílago, y entonces va a haber derivados de cada uno de los cartílagos de los arcos faringios, ¿verdad? Vamos a ver ahorita la imagen de los cartílagos de los arcos faringios, que ya lo habíamos mencionado. El cartílago del primer arco faríngeo es el cartílago de Meckel, el cartílago del segundo arco es el cartílago de Reichert, y también tenemos cartílagos del tercero y del cuarto arco. Entonces, tenemos que de los cartílagos vamos a tener derivados. Por ejemplo, del cartílago del primer arco, del cartílago de Meckel, de su parte más distal vamos a tener que se derivan el martillo y el yunque, que son huesecillos del oído medio. Su parte media o su parte más proximal va a formar el ligamento anterior del martillo, y también va a ayudar a la formación del ligamento esfenomandibular. Y recordamos que el cartílago de Meckel nos va a servir como
guía para la formación del cuerpo de la mandíbula. El cartílago del segundo arco, se van a formar del cartílago del Reicher, de su parte más distal, se va a formar el estribo y la apófisis estiloides, que son huesos, ¿verdad? También, que el estribo es otro huesecillo del oído medio. Y de su porción más proximal se va a formar el asta menor del hueso yoides, y de su parte media se va a formar el ligamento estiloyoideo. Del cartílago del tercer arco se va a formar el cuerpo del hueso yoides y el asta mayor del hueso yoides. Y de los cartílagos del cuarto y del sexto arco se van a fusionar para darnos origen a los cartílagos de la laringe, excepto la epiglotis, ¿sí? Entonces, aquí los tenemos, aquí está la tablita, que es lo que ya les expliqué, ¿verdad? Y pues esa es la tablita de los cartílagos, de los derivados de los cartílagos de los arcos faringios. Luego tenemos que acuérdense que los arcos faringios también tienen componentes musculares. Entonces también vamos a tener derivados musculares. Entonces, de los derivados musculares tenemos que de los músculos del primer arco se van a formar los músculos de la masticación, que son pues los pterigoideos, el temporal, el macetero. Tenemos que también se van a derivar los miloioideos, vientres anterior del digástrico, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar. Del segundo arco se van a formar los músculos de la expresión facial, que son los orbiculares, el risorio, ¿cuáles otros? No me acuerdo cuáles otros, pero el músculo del estribo, el estiloyoideo y el vientre posterior del digástrico. Del tercer arco se va a formar el músculo estilofaringio, y del cuarto arco y sexto arco se van a formar los músculos cricotiroideo, el elevador del velo del paladar, constrictores de la faringe y la musculatura estriada del esófago. Esos van a ser los derivados musculares de los arcos faringios, ¿sale? Y aquí tenemos la imagen que yo les mostraba anteriormente, y aquí están todos los derivados también, los musculares de los arcos faringios, ¿verdad? Pues ahí ya, chicos, es que se aprendan de memoria